Hermann Göring. Para la mayoría de las personas, Adolfo Hitler era el único símbolo de la maldad durante la oscura época en que llegó a dominar la mayor parte de Europa. No obstante, Hermann Göring era el segundo al mando de Hitler, y fue él quien firmó la solución final nazi para exterminar a los judíos alemanes. No existen pruebas de que Hitler estaba al tanto de esta acción, pero sí las hay de que Göring las aprobó, debido a que su firma aparece en los registros. Resulta extraño que los inicios de Göring fueron muy distintos a los que finalmente escogió. Y su vida estuvo predominada por grandes méritos. Llegó a estar internado en un centro para enfermos mentales, en razón de que se había hecho adicto a la morfina y atacaba de forma agresiva a sus enfermeras. Pero este hombre también fue considerado, a los 25 años de edad, como un héroe nacional en Alemania, por su destreza y habilidad en el escuadrón aéreo durante la Primera Guerra Mundial. Tanto fue así, que recibió la condecoración Blue Max, que es la más alta que otorga la Armada alemana a los más destacados. Antes de Göring alcanzar la cima de su carrera, había llegado a su punto más bajo. Y tuvo la capacidad de sobreponerse. Es una pena que esta capacidad fuese utilizada para fines perversos, que afectaron a toda la humanidad. Hermann Göring era hijo de un médico alemán, que trabajaba en el servicio diplomático, sirviendo como cónsul general en Haití, y que se había casado por segunda vez con una mujer, a la que le llevaba 20 años, y quien sería la madre de Göring. La pareja vivía en Haití, donde engendraron a Göring. Pero pocas semanas antes de su madre dar a luz volvió a Alemania, para que su hijo naciera en este territorio, el 12 de enero de 1893. A las 6 semanas de dar a luz, Fanny, como se llamaba su madre, volvió a Haití para estar con su esposo. Pero dejó a su pequeño hijo en casa de unos amigos. Göring volvió a ver a su madre cuando contaba con 3 años de edad, debido a que ésta retornó desde Haití, junto a su esposo. Los esposos, conjuntamente con su hijo, se mudaron en un castillo del siglo XI, donde vivía también su dueño, un potentado empresario de descendencia judía. Göring fue criado en un ambiente bohemio. No le gustaba la escuela, y era un estudiante incontrolable, por lo que fue enviado a una escuela militar. Allí se convirtió en el mejor estudiante de su clase. En el año 1912 se graduó de la Escuela de Cadetes, e ingresó al Regimiento de Infantería del Príncipe Guillermo II. Cuando se inició la Primera Guerra Mundial, en el año 1914, fue uno de los primeros en ser enviados al frente de la batalla. Pero no quedó a gusto cuando observó la realidad de la guerra. Al poco tiempo enfermó, y fue hospitalizado al padecer de reumatismo. Un amigo que le visitaba en su lecho de enfermo, y que pertenecía a un escuadrón aéreo, le contaba historias sobre los fantásticos enfrentamientos aéreos, lo que le despertó un gran entusiasmo, y decidió pedir su traslado al regimiento aéreo. Se había convertido en un hábil piloto, y para el año 1917 ya comandaba su propio escuadrón. Al año siguiente, sustituyó al más reconocido aviador de combate de la historia, el Barón Rojo, lo cual constituía un magnífico honor. Göring pensó que iba a ser recibido con todos los honores a su retorno a Alemania, pero al llegar se percató de que su país había perdido la guerra. Durante la posguerra, la situación económica en Alemania era precaria. Y Göring se fue a Dinamarca, donde trabajó como piloto de prueba, y en espectáculos de acrobacia aérea. Andaba sin rumbo de un país a otro. Hasta que un día del 1920, un conde sueco llamado Erik von Rosen lo contrató para que le llevara en avión a su castillo en Suecia. Y al llegar allí, este lo invitó a pasar la noche. Aquí quedó deslumbrado por una hermosa mujer que cambiaría su vida. A pesar de que la mujer, de nombre Karin, era hermana política del conde, al estar casada con su hermano. Esta mujer se divorció al poco tiempo, y renunció a la custodia de su hijo para casarse con Göring, en Alemania.
Había renunciado a su herencia, a su posición social y a su hijo, para seguir al hombre que amaba. En Alemania existía un sentimiento generalizado de inconformidad e indignación por las sanciones que habían impuesto los aliados, luego de finalizar la guerra. Y existían varios grupos de nacionalistas que estaban preparándose para conquistar el poder. Una noche de 1922, Göring conoció a Hitler en un bar de Múnich. Ambos comenzaron una amistad de inmediato, y desde ese momento inició una relación bien estrecha. Göring se entusiasmó con la causa nazi, e ingresó en el movimiento, para trabajar con ellos de inmediato. Fue nombrado jefe de los Camisa Pardas, que era el grupo de asalto nazi. Y además sirvió de mediador entre la clase empresarial e industrial y Hitler. Debido a que gozaba de amplia popularidad por su condición de héroe de la Primera Guerra Mundial. En noviembre de 1923, Hitler quiso aprovechar la coyuntura que se presentó, por el descontento generalizado que existía, debido a la precaria situación económica, y a la amenaza comunista para tratar de conquistar el poder. Junto a Göring, y otros 3.000 hombres, atacaron unas oficinas del gobierno. En lo que se llamó el ataque de las cervecerías. El intento resultó un fracaso. Göring fue herido en la ingle, pero pudo escapar a Italia, junto a su esposa. No obstante, la herida le había causado fuertes dolores, que solo se aliviaban con morfina, a la que se volvió adicto. También había quedado impotente. Estos fueron años tormentosos en la vida de Göring, y tuvo que ser ingresado varias veces a celdas, debido a su violencia. En una ocasión duró 3 meses en una de ellas. Su esposa tuvo que vender todas sus joyas para poder mantener a Göring, y cubrir los gastos de su enfermedad. La situación no pudo haber ido peor. En el año 1927, los nazis habían adquirido tremenda popularidad. Y Hitler mandó a llamar a Göring, quien fue nombrado uno de los 12 miembros nazis en el Congreso alemán. Desde este momento, Göring inició una carrera que no se detendría hasta el día de su muerte. Su esposa Karin, que nunca había tenido buena salud, contrajo tuberculosis y murió. Mientras Göring se hallaba en Múnich, junto a Hitler. En el año 1932, el partido nazi quedó en segundo lugar en las elecciones. Y Göring fue electo presidente del Congreso. En enero de 1933, fruto de las presiones que recibió del presidente Hindenburg, tuvo que nombrar a Hitler primer ministro. Y este, a su vez, nombró a Göring ministro del Interior y jefe de la policía germana. Al año siguiente, se convirtió en el hombre con más poder en Alemania, después de Hitler. Para esta época, ya Göring había amasado una gran fortuna, debido a que manejaba también el Ministerio de Economía, donde se hacían todas las transacciones comerciales, cuando se llevaba a cabo la producción en masa del material bélico nazi. Cuando empezó la guerra, Göring fue el primero en robar las obras de arte y tesoros de los países que Alemania había conquistado. Sin embargo, en el año 1940, tuvo su primer fracaso, cuando la Fuerza Aérea Alemana perdió ante la Armada Inglesa. Este fracaso fue acentuado cuando Göring le manifestó a Hitler que rescataría las tropas en Stalingrado con su fuerza aérea. Pero nuevamente fracasó, lo que le hizo perder la confianza del Führer. En el año 1945, con la caída del régimen nazi, Göring fue atrapado cuando se disponía a salir del país. Y fue uno de los primeros que fue enjuiciado por sus crímenes en contra de la humanidad y condenado a muerte. Un día, fue encontrado envenenado en su celda, con cianuro.